Buenas noches. Hoy estamos aquí con dos doctores muy importantes. Tenemos al doctor cirujano oncólogo Iván y tenemos a la doctora oncóloga Margaret Cruz. Hoy vamos a hablar de dos cánceres de gran importancia, el cáncer de hígado y el cáncer biliar. Vamos a comenzar hablando sobre el cáncer de hígado, que nos va a instruir nuestra oncóloga clínica, Margaret Cruz. ¿Qué nos puedes decir? Súper importante tema. Realmente las personas hablan de cáncer de mama, de cáncer de colon, de próstata, de pulmón, pero no hablan de cáncer de hígado, el cual es un cáncer o una neoplasia que afecta lo que son las células del hígado. Principalmente, el más frecuente que se da es el carcinoma hepatocelular. Este afecta o es entre los rangos de letalidad de las neoplasias, ocupa el puesto número 5 en los hombres y el puesto número 9 en las mujeres. Se estima que de forma anual se van a diagnosticar aproximadamente 1 millón de casos de cáncer de hígado, lamentablemente, de los cuales 1 millón también van a ser los fallecidos a causa de ya que normalmente tiene mal pronóstico y suele afectar más poblaciones donde el virus de la hepatitis C y la hepatitis B son endémicos, como por ejemplo en países asiáticos, como es en el caso de Japón, donde podemos ver que 150 de cada 100,000 personas están padeciendo esta enfermedad. Muy bien, muchas gracias por esa introducción. Podríamos pensar que tenemos cáncer hepático, ¿según cuáles manifestaciones? ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué se siente? Uno de los problemas de este cáncer es que en las etapas iniciales es asintomático. O sea, usted está normal. Se siente normal. Sin embargo, se suele dar cuenta ya de que lo tiene cuando está en etapas avanzadas. Que ahí es donde empieza a tener dolor en hipocondrio derecho, que sería acá, ictericia, que es como una tonalidad amarilla que usted puede ver, por ejemplo, debajo de la lengua, en los ojos, en las mucosas, en la piel se puede ver. También la persona suele tener una pérdida drástica de peso, como no tiene deseo de hacer actividad física. Sin embargo, el cáncer de hígado está muy asociado a la cirrosis. Entonces, si usted es un paciente que padece de cirrosis, es importante que tenga un monitoreo cercano, porque así podrían detectarlo en una fase temprana que usted está padeciendo con la enfermedad. Inclusive, cuando los pacientes presentan ascitis, que es una de las manifestaciones que se dan en la cirrosis, normalmente le hacen paracentesis terapéuticas y a eso le hacen un gasa. Cuando el gasa que es básicamente gradiente de albúmina en sangre, es como una comparación. Pues lo que sucede es que si es mayor a 1.1, entonces lo más recomendable es que se le hagan pruebas citológicas al fluido que se le saca, porque entre un 50 y un 80% de los pacientes con cirrosis que presentan ascitis pueden o cursan o son diagnosticados con cáncer de hígado, lamentablemente. Entonces, hablando en sí de la cirrosis, algo que debemos hablarle o decirle a los que nos escuchan es que el factor más predisponente es el alcoholismo. Sí. Es el alcoholismo. Entonces, en la prevención, yéndonos por esa vía, ¿qué hacemos los doctores para entonces trabajar en esa prevención con los pacientes? Bueno, realmente hay que trabajar sobre lo que es básicamente los factores modificables. Por ejemplo, el alcoholismo es modificable, no es como la edad. Usted no puede, si yo tengo 24 años, yo no puedo decir, no, yo me voy a tener 21. No, yo tengo 24, mi cuerpo tiene 24. Sí, aunque hay gente con 24 años y corazones de que tienen 80, pero eso es otra cosa. Sí, pero realmente eso es algo importante, lo del alcoholismo. Como lo decíamos en cáncer de pulmón, si por alguna razón usted no puede manejar el hecho del alcohol, usted puede buscar ayuda terapéutica. También está el tema de la esteatosis no alcohólica, que es la grasa en el hígado. Muchas veces cuando nos diagnostican con eso, diagnosticamos a un paciente, lo que dicen es, yo no como grasa. Pero algo que se nos olvida es que el hígado, a partir de carbohidratos, vamos a poner pan, proteínas, como las que se encuentran en la carne, o en lípidos directamente, puede sintetizar
grasa a partir de eso. Exacto. Y eso le puede producir hígado graso. No tiene que ser necesariamente porque usted está comiendo lípidos. Y eso de forma crónica, si no se corrige a través de una alimentación adecuada, puede causar lesiones. Porque ¿qué sucede? El hígado es un órgano que se regenera. Usted lo lesiona, se regenera. Usted lo opera, le hace una hepatectomía, él se regenera. Pero llega un punto ya donde ya no se puede regenerar. Donde ya esas células ya no tienen capacidad de esos daños que usted le hace repararlos. Entonces ahí es donde empieza a nacer el cáncer. Es que tanto le da una gota a una piedra que le hacen hoyo. Claro, eso es así. Entonces, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, en este país, hay muchas sustancias en el ambiente. Sabemos que una de los pilares de la economía en República Dominicana es la industria a nivel de petróleo, de la refinería, la agricultura. Bien. ¿Qué sucede? En la agricultura se utilizan pesticidas, plaguicidas, aún en la industria, sea de la metalurgia, sea de la minería. Hay sustancias que se expiden en el medio ambiente y que son cancerígenas, y no solamente para el cáncer de hígado, sino también puede ser para el cáncer de pulmón, para el cáncer de páncreas. Por ejemplo, los órganos fosforados, los carbamatos, son sustancias que se liberan al ambiente producto de, como les dije, que están ahí, y que en realidad las personas que se encuentran expuestos a ese tipo de carcinógenos de manera constante y crónica en el tiempo, entonces estos constituyen un factor de riesgo por su ocupación. Por eso lo ideal es que traten de usar trajes que sean protectores. Mascarillas. Exacto. Y demás. Entonces, en síntesis, trajes protectores, modulación de la dieta, evitar el alcohol, que es la sustancia química que más causa... el alcohol etílico. Sí, que causa el cáncer de hígado. Y básicamente eso, controlar los factores de riesgo modificables. Y claro, la vacunación, porque Eso el te iba a virus preguntar. de la hepatitis B junto con el del C, lamentable caso solamente tenemos vacuna para el B, son capaces de realmente inducir o propiciar o aumentar las posibilidades de que un paciente curse con un cáncer de hígado. Eso viene siendo en sí la prevención primaria. En caso, por ejemplo, de la prevención secundaria, yo he leído que se pueden hacer pruebas de tamizaje, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, hacer una ecografía, etcétera. Eso podría ser ya el siguiente paso. Sí. Entonces, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, sobre cómo se diagnostica. ¿Cómo se diagnostica? Sí, porque hay muchas enfermedades hepáticas que le dan ictericia, que le pueden producir pérdida de peso, dolor, una cuestión. Pero realmente una historia clínica, eso es esencial para conocer sobre todo los hábitos del paciente, un examen físico, porque usted puede detectar, por ejemplo, hepatomegalia. ¿Alguna masa palpable? Claro que sí. También, aparte de los antecedentes del paciente, se puede también usar la ultrasonografía para valorar también lo que es la tomografía computarizada axial y la resonancia magnética. En el caso de la biopsia, sabemos que es como que el gold estándar de los métodos diagnósticos. Esto es básicamente ya cuando usted hace esas pruebas y como que no está seguro. Entonces, una biopsia dirigida por punción, sea por ultrasonografía, o también se puede hacer vía TAC. Así más o menos se puede, claro, diagnosticar lo que es el cáncer de hígado. Entonces, ya para culminar, tengo la enfermedad, tengo los síntomas, ya me diagnosticaron, hablamos de la prevención. En caso ya de que yo me enferme, ¿cuál sería más o menos el tratamiento, mi pronóstico? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque ya yo estoy enferma. Sí. Algo que no mencioné en cuanto al diagnóstico es que se hacen marcadores tumorales, como es el AFP y el ACE, lo cual tiene realmente bastante utilidad clínica. Y con relación a tu pregunta, bueno, esa es la pregunta que yo creo que más pueden hacer los pacientes. Sí, ¿cuál es el tratamiento y qué posibilidades yo tengo de salvarme? Lamentablemente, como le dije, es un cáncer sumamente agresivo. O el tema es también que se encuentra en etapas ya muy avanzadas, porque le dije que era sintomático al principio, pero quimioterapia, básicamente, cirugía
cirugía. Casi siempre se recurre a lo que es la cirugía, terapia adyuvante y paliativa. Porque, por ejemplo, si un paciente ya tiene un cáncer en un estadio, como le llaman comúnmente, terminal, no se va a someter a muchos procedimientos cuando posiblemente su expectativa de vida sean meses. Entonces lo que se hace es que se dan terapias paliativas para tratar los signos, los síntomas que pueda tener el paciente y pues brindarle una mejor calidad de vida el tiempo que esté con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Margaret Cruz, por el tema de cáncer hepático. Algo que yo quisiera mencionar también es que la metástasis de este cáncer, mayormente las vías de diseminación es por vía linfática y hematógena. Y un ganglio importante es el ganglio de Virchow, que es también está correlacionado con el cáncer de estómago, que ambos se pueden ver ahí, y además a pulmón y a hueso. Sí, que inclusive una de las manifestaciones clínicas que se pueden tener son dolores óseos, pero imagínense, ya ahí hay metástasis, entonces hay muchas cosas que valorar. Realmente el cáncer no es algo que usted diga, esto se hace aquello, no, hay que valorar el paciente, el estadio, muchas cosas. Entonces vámonos con nuestro amigo Iván. Iván Calderón nos va a hablar ahora de cáncer biliar. ¿Qué nos cuentas? Bueno, primero hay que ubicar, vamos a decir, anatómicamente sobre lo que es la vesícula biliar, porque van a llegar muchos pacientes en el área de emergencia, van a decir, no doctor, que me duele el hígado, que me duele esta parte. Entonces hay que entender que, por ejemplo, en el cáncer biliar, en sí la vesícula biliar se ubica en la cara visceral del hígado, o sea, literalmente por debajo y lateral, y posteriormente a esta es aplanada en forma de pera o piriforme, es pequeña, de aproximadamente 8 a 10 centímetros de longitud y 3 a 4 centímetros de ancho. O sea, literalmente tenemos una pequeña cosa que nos puede generar un malestar bastante enorme. Este tiene 3 caras, tiene un fondo, un cuello y también tiene un cuerpo, pero cabe destacar que no importando el tipo de patología que tenga, siempre va a tener como un cofactor en común. Todos van a ir creciendo y obstruyendo la luz. Hay algo que mencionar en eso. Entonces, ¿cuáles serían las causas, los factores de riesgo? ¿Por qué a mí me da cáncer biliar? Bueno, en sí la etiología es bastante desconocida. Incluso así mismo tú lo puedes encontrar en textos y libros antiguos, que es realmente desconocida, pero sí hay factores que se asocian a esta. Y justamente son estos factores lo que han ayudado a diagnosticar estos tipos de cáncer y asociarlos a sí mismo. Hay que destacar algo, este cáncer, aunque no es muy frecuente, pero es muy agresivo porque se encuentra en estadios básicamente ya avanzados de la enfermedad. Exactamente, un paciente por lo general no te llega a una sala de emergencia con este problema, es por la inducción, por una serie de análisis, por una serie de preguntas que le va haciendo el personal de la salud, que va descartando y va indagando sobre los problemas del paciente. Incluso se puede decir que van correlacionando. Por ejemplo, las principales causas tenemos la litiasis vesical, lo que la gente le llama como piedra, exacto, eso es una causa que podemos asociarla. La colicistitis, también tenemos el sexo femenino, ¿sí? Las mujeres, exactamente, afecta mayormente a las mujeres que a los hombres, según hay teorías, porque todavía no se ha correlacionado directamente por qué es que el sexo femenino es tan atacado por este cáncer. Y lo que se dicen es que justamente las hormonas que son excretadas por la mujer, específicamente los estrógenos, van a ser el factor en esto. También lo podemos encontrar en la edad. Mientras más avanzada es la edad, básicamente más probabilidades va a tener. Algunas bacterias, como son las pseudomonas typhus, también la van a ocasionar. También hay anomalías anatómicas que pueden presentarse en ella. Por ejemplo, tenemos un quiste vesicular o uniones, podemos decir, pancreato biliares anormales pueden ocasionarla. También hay un punto muy importante, que es el efecto genético que tiene sobre los genes, porque no es que directamente te va a ocasionar porque tu familia o tus abuelos tienen, sino que viene un periodo de sensibilización que se ve más en las personas que tienen este cáncer.
Muy bien. Entonces, de esos genes, ¿cuáles serían los afectados que tú mencionas? Excelente pregunta. Esto viene mayormente para los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina. Tenemos, por ejemplo, la patogenia de esta enfermedad. Vamos a decirlo así. Vamos a ver que mayormente viene el dolor, que es inducido por interleuquinas. Las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral intervienen y envían señales quimiotácticas. Estas señales quimiotácticas son captadas por los macrófagos y se van acumulando, se genera el dolor. Entonces te dice, pero ¿cómo? ¿Qué? Entonces más abajo, desde el fondo, hay una mutación, hay unas alteraciones en lo que son los oncogenes y lo que son los genes supresores. Entre los oncogenes que van a estar mayormente afectados, vamos a tener el KRAS, de un 39 a un 59%. Hay otros también, pero son como de menos relevancia. No de menos relevancia, no lo podemos decir así porque después lo confunden. Y van a decir, no, que yo tengo otro de menos importancia, que lo más que importa es este. No. Exacto, no me va a dar porque yo no tengo eso. Entonces, entre nosotros tenemos el el2, tenemos el CIMED, también tenemos el CINIO, que son los que van a estar afectados o mutados en este caso. Y con los genes supresores, el gol estándar de todos los genes supresores, el P53, pero no solamente este, también vamos a tener el P27, el CBL2 también van a estar en este caso mutados. Excelente. Háblame de los síntomas. Bueno, me hablaste del dolor. Exactamente. Bueno, para esto yo voy a contar una historia que nos pasó recientemente en el área de emergencia. Y es que, por ejemplo, siempre achacamos a que estos problemas son frecuentes en jóvenes. Hay que recordar que, por ejemplo, de estos cánceres, el más visto es el adenocarcinoma de vesícula biliar, que lo tenemos en la emergencia de 70 a un 90%, lo demás representa el 10, 5 y así sucesivamente. Entonces, afecta, como le dije, mientras más edad, mientras la obesidad, mientras más desorden tú tengas en la dieta, más te van a afectar. Y te voy a explicar eso porque tenemos una paciente que llega a la sala de emergencia. Ella no va porque le duele el hígado, sino va porque tiene una dispepsia. Es una mujer de apenas 42 años de edad. Va y dice, doctor, que yo tengo aquí un dolor en el epigastrio que no me deja ser feliz. El doctor dice, ajá, entonces le hacemos el gol estándar, la anamnesis. Comenzamos con el gol estándar. Eso es medicina 014, como decimos en la UAS. Medicina 014. ¿Qué pasa? Que le preguntamos a la mujer que hace cuánto. Dice, no, que hace tiempo que vengo rebajada de peso, que vengo con un dolor aquí en el epigastrio y que no sé qué hacer porque me duele y cada vez más. Le preguntamos que si tenía fiebre, presentó fiebre, náusea, vómito, todo típico porque tiene una dispepsia. Va a presentar náusea, vómitos y fiebre. Bien. El doctor, al lado mío, me dice, Iván, mírale los ojos a esta paciente. Vemos las escleras, aunque la tenía un poquito, pero es un momento bueno. Ya tiene un ictero, o sea, vemos también que el color es diferente. Bueno, no, claro, porque diagnóstico que no se piensa, diagnóstico que no se hace. La mayoría de estos pacientes son referidos al gastro. Y entre lo que el gastro le hace los análisis relacionados, lo encontramos en etapa muy avanzada. No, y es que el paciente tiene un tema, y es que, como decía un profesor de anatomía, Pedro Espinal, ¿cuál es la primera causa de consulta? El dolor. Si a usted no le duele, usted no va. Usted puede ver de color verde y no va. Estoy perdiendo peso, no estoy haciendo dieta. Y usted tiene que estar, como dicen en dominicano, chivo, porque algo está pasando. Entonces, una paciente que no llega de vender ropa en la Duarte, come, almuerza en la calle, entonces tiene una dieta desequilibrada. Sabemos que eso es un factor muy importante en el momento de adquirir un cáncer, porque los radicales libres en la dieta causan terribles daños si no consumimos una dieta muy balanceada que pueda combatirlo contra ello. Entonces, exactamente, entonces tenemos una exposición total. El amigo mío me dice, bueno, hay que hacerle un ultrasonido, es un duplex. Eso es por si acaso, para curarse en salud, como dicen los dominicanos, y le mandamos a hacer un TAX, aunque el TAX, si por ejemplo la masa o la tumoración está a menos de 2 centímetros, no lo va a detectar, pero
la ultrasonografía o el doplex tiene una certibilidad de un 80 a un 95%. Si se nos escapa en uno, la agarramos en otro. Entonces, teníamos básicamente los factores principales. Y ahí me tenemos pérdida de peso, ictericia, fiebre, náusea, vómito. Era una candidata especial para eso. Y efectivamente, dentro de unos cuantos meses que nosotros la evaluamos de nuevo, ella tenía ya, aunque un poquito avanzado, pero sí tenía. Todavía la estamos evaluando. Tenemos un buen pronóstico porque lo descubrimos a tiempo gracias a ese malestar. Entonces mencionamos los síntomas, las causas, patogenia. Tú te la comió aquí. Pero me falta que tú me hables un poquito de cómo se disemina. Bueno, tenemos 3 vías de diseminación que son importantes en este caso. Al estar tan relacionada con lo que es el hígado, va a haber como una afectación directa. Según se estima de un 25% es el compromiso directo que tienen estos adenocarcinomas. Exactamente, son como la uña y el dedo, siempre están pegados, un 25%. Tenemos también las causas linfáticas, por vía linfática, de un 25 a un 75%, mayormente casi todo, digamos así, y por vías hematógenas. Estas son raras, pero ocurren, no se puede descartar, aunque sea un 1%, 2 o un 3%, hay que tenerlo. Entonces se disemina áreas como el pulmón, al tejido óseo, exacto, y a la glándula suprarrenal. Entonces vamos a tener un paciente literalmente que va a tener un malestar general bastante y un dolor en los Igual huesos. que el paciente con cáncer de hígado que va a tener dolor óseo. Sí. Exactamente. Y mira, algo que es importante recalcar es, realmente, tienen que recordar, pues te lo dije casi ahora mismo, que el alcohol es la sustancia química que más causa hígado. Y algo preocupante es el consumo de alcohol que se está dando en gente joven. Sí. Muy temprano se está consumiendo alcohol. Nuestros niños y adolescentes se han alcoholizado de verdad. O sea, uno lo dice y se escucha así como porque uno está aquí relax, pero es algo muy importante porque empiezan desde jóvenes a exponer al hígado a ese tipo de lesión, a ese tipo de agresión. Y al final desencadenan eso porque el hígado es paciente, pero todo el mundo tiene sus límites y los órganos no son la excepción. El cuerpo tiene mecanismos para reparar esas lesiones, pero si usted sigue en lo mismo, entonces al final tiene que asumir las consecuencias. Esa es una de las etapas de la carcinogénesis, o sea, la exposición constante en un periodo de tiempo determinado. Más algunos factores de riesgo como el alcoholismo. Sí, y algo que me preocupa, yo vivo en Jaina, es una zona industrializada, muy famosa por ser una de las más contaminadas del mundo, lamentablemente. Es una contaminación aérea, no es que tú vas a encontrar basura por los cielos, pero el aire está muy contaminado. Y es que el gobierno cree medidas y políticas que sean capaces de regular a las industrias, porque se liberan muchos gases, muchos componentes al aire, que no solamente te pueden dar cáncer, también tienen efectos teratogénicos. Sí. Que aunque aquí hablemos de cáncer ahora, pero esas sustancias químicas son capaces de hacer cualquier cosa en su cuerpo. Entonces se le debe dar mayor vigilancia a las industrias a fin de que éstas respeten esos protocolos de bioseguridad y que no expongan la vida de las personas que están pues a su alrededor y la de ni siquiera ellos como trabajadores. Así es. Entonces, ya para concluir, ¿qué tú nos puedes decir sobre el tratamiento? Ya la gente quiere saber cómo me va a ir, qué me van a poner, es muy malo, muy bueno. ¿Qué tú me dices? Bueno, estaba buscando aquí algo para aportar. Bueno, vamos a decir que hay formas de evitar. Si por ejemplo tú eres un paciente que tuviste una litiasis vesical, te hicieron una colecistectomía o no te la hicieron, simplemente fue algo mínimo. Lo recomendable es que tú comiences a educarte en el ámbito de la ingesta alimenticia. Mientras más productos derivados de la carne que sean procesados, que tengan alto contenido de nitrato,
más expuesto tú vas a estar. Entonces, si tú tienes familia que hayan sufrido de eso y tú quieres estar seguro, hay marcadores que te pueden ayudar. Decimos, un marcador no es algo específico, pero nos da una guía. Tenemos el CEA, el CEA y el CEA 19-19-9. Entonces, si tú vas por una preocupación, por una medida, se te puede detectar incluso antes de que te debute la enfermedad. Y ya tú no tienes que pasar por todos estos males. Pero en sí, según yo leí, al no ser muy común, no es que se tenga una prueba de tamizaje así estandarizada como la tenemos en otros cánceres, pero es de gran importancia, sí, como tú dices, la prevención. No se tiene, pero el que previene resuelve con tiempo. Si tú eres preparado, tú siempre resuelves a tiempo. Y no está de más tú ir, si tienes familiares, irte a hacerte tu chequeo rutinario por los diferentes especialistas. No te cuesta, puede ser un poquito costoso. El dominicano no tiene realmente ese hábito de ir a los hospitales porque dicen, yo vengo por un dolor de cabeza y me sale que es el hígado, pero que tú tienes un aumento excesivo de estas sustancias, y eso se me está olvidando, de alcohol, acetona en el hígado, que comienza a hacerte daño en el sistema amoníaco. Entonces te va haciendo daño en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir? O sea, una cosa es por lo que el paciente va y otra cosa es con lo que realmente tiene el paciente. Entonces, si ya tenemos el problema, tiene una litiasis, evaluamos según los criterios, por ejemplo, según los criterios de Mushnick y Corlett, dice que el procedimiento va a ser dependiendo a lo que encontremos en el paciente. Si son estadios sencillos, o estadio 1 o estadio 0, le hacemos una colecistectomía simple. Si hay exacto, parcial, si hay que extenderla, se le extiende. Lo importante es que tratemos, aunque sea paliativa, mejorar la calidad de vida del paciente. Excelente. Entonces, a pesar de eso, quirúrgico, también podríamos tener un tratamiento con radioterapia, quimioterapia, etcétera. Entonces, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima con Hablan los especialistas. Bye, bye. Bye, bye. Usted puede ayudar a reducir su riesgo de padecer cáncer hepatobiliar al tomar decisiones que fomenten su buena salud, como las siguientes. Logre y mantenga un peso saludable. Manténgase físicamente activo y limite el tiempo que pasa sentado o acostado. Siga un patrón de alimentación saludable que incluya una variedad colorida de frutas y verduras, así como de granos integrales y que a su vez limite o evite el consumo de carnes rojas y procesadas, al igual que de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados. Reduce el riesgo de cirrosis. La cirrosis es un factor de gran importancia para el cáncer hepático. Si bebes alcohol, hazlo con moderación. Si decides beber alcohol, limita la cantidad. En caso de las mujeres, esto significa no más de una copa al día. En el caso de los hombres, el límite es de no más de 2 copas al día. Vacúnate contra la hepatitis B. Puedes reducir el riesgo de contraer hepatitis B si recibes la vacuna contra ella. La vacuna puede administrarse a casi cualquier persona, incluidos bebés, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Además, toma medidas para prevenir la hepatitis C. No existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero puedes reducir el riesgo de contraer la infección tomando algunas medidas. La prevención es nuestra mejor arma. Cuida tu salud. Si ya has estudiado el tema y viste el video, esta dinámica es para ti. Cuéntanos, ¿cuáles pruebas de gran valor diagnóstico para cáncer de hígado y vías biliares omitimos? ¿Y por qué las usarías?
De todas formas, aquí te dejamos algunas pistas.